Ah, bueno, ¿cómo ves? Estamos hablando del ISIS. Yo la información que tenía era que se arman en Turquía, las armas llegan desde Turquía hacia el ISIS y bueno, Turquía es una base de la OTAN o de la NATO Es un como quiera. portaaviones terrestre Es de la un OTAN. portaaviones terrestre de la OTAN. ¿Cómo ves ese dato? ¿Te parece plausible? Y después me dijiste, hubo gente de la Mossad. La Mossad es un servicio de inteligencia, ¿no? En el conflicto de Ucrania. ¿Vos conocés a gente de la Mossad? Eh, que yo sepa, no. Pero... Me parece que estás poco informado. A principios de este año un amigo peruano Sí, me hizo un cartel que yo publiqué en Facebook sí. que decía: no soy Nisman, soy Isman. Y fíjate que Nisman era un agente del Mossad. Hay una periodista que tal vez vos no mires televisión o no veas este programa, que se llama Deborah Plager, que está todos los días en un programa que se llama Intratable, que también es agente de la Mossad. Hay muchos, todos los funcionarios judiciales israelíes, todos los funcionarios diplomáticos israelíes son agentes de la Mossad. ¿Cómo en Ucrania, qué participación tuvo un servicio de inteligencia como la Mossad? ¿Y por qué la Mossad le interesa tener una participación en Ucrania? Hay una cuestión, si se quiere, de sentido común. Se juega, vamos a decirlo en términos futboleros, juegan Boca y River. El imperialismo es River, pues yo soy de Boca. El imperialismo es River y Boca es el conjunto de los movimientos independentistas, los estados que quieren soberanía. Entonces, Israel juega del lado de River, del imperialismo. Todo lo que fortalece al imperialismo cuenta con mi colaboración. Tiene diferencias con el imperialismo, se desmarca del liderazgo de Obama, prefiere que Estados Unidos sea manejado por los republicanos, especialmente los más de derecha, El Tea Party. los republicanos del Tea Party, pero tampoco hay mucha diferencia entre los republicanos que no son del Tea Party y los que sí son del Tea Party. Nada más que los del Tea Party son tan fundamentalistas que en el año 2010, cuando fue la primera elección de medio camino, una senadora pidió una ley para prohibir la masturbación. Eso puede causar mucha gracia, pero de repente, si hay gente que no se puede contener en la cama y de repente liga un misilazo por los medios técnicos que cuenta Estados Unidos, deberíamos preguntarnos sobre el contenido de esa ley y de cómo el mundo puede soportarte tamaños atropellos. Son más coloridamente fundamentalistas los del Tea Party, pero a los republicanos que no son del Tea Party no son menos derechistas que ellos, y a la vez no son muy distintos a los demócratas, porque Obama, que teóricamente era el que decía yes we can, vamos a hacer lo que los republicanos no quisieron, ya está consumiendo prácticamente su séptimo año de mandato sin haber logrado ninguno de los grandes cambios que propuso, particularmente la creación de un sistema de salud para todos los norteamericanos. Pero además, los demócratas que ganan con el voto de los inmigrantes han deportado más inmigrantes que todos los gobiernos anteriores. El gobierno de Obama ha deportado más inmigrantes que todos los gobiernos anteriores en toda la historia de los Estados Unidos. O sea que no hay una diferencia muy sustancial. Es un chiste la diferencia entre todos los partidos norteamericanos. Yo respeto mucho a algunos sectores de izquierda que están dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos, como el reverendo Jesse Jackson, como otras figuras importantes. Jesse Jackson, por si la audiencia no lo sabe, es el discípulo y el continuador del honorable Martin Luther King, un gran luchador por la paz, también, si se quiere, continuador de Malcolm X, alguien que hace 50 años dijo una frase como la siguiente: si no miras críticamente a los medios de comunicación, te meterán en la cabeza que odies al oprimido y ames al opresor. O sea, mira que tenía claridad Malcolm X hace 50 años. Por algo lo mataron y por algo no metieron preso a nadie por ese asesinato. Pero tu pregunta en realidad iba a si es viable que Turquía sea el abastecedor. No solamente viable, es así. Y de hecho el domingo hubo elecciones
en Turquía, y Erdogan, el primer ministro neoliberal y proimperialista turco, perdió la mayoría y se abre la posibilidad de que la oposición forme gobierno. Todavía no está claro, pero lo primero que dijeron los de la oposición es que si llegamos al gobierno le vamos a dar una mano a Siria, o sea, no vamos a seguir atacando a Siria. Pero también hay videos que han mostrado que el abastecimiento de armas del Daesh o del ISIS lo hace la Fuerza Aérea Norteamericana arrojando armas en los territorios que ellos manejan y con paracaídas. O sea, por un lado, el propio abastecimiento de los Estados Unidos. Por otro lado, las petromonarquías, Arabia Saudita, Qatar, ponen plata en el funcionamiento del ISIS porque es un factor fundamental para desestabilizar lo que ellos no quieren que sea estable. De la intervención anterior se me pasó, hablé de tantas cosas que uno no puede hablar de todo lo que quiere hablar, y encima esto es distinto a una clase, porque en una clase uno tiene 2 horas, igual uno se queda con cosas para decir, y acá tenemos menos tiempo y encima yo llegué tarde por problemas de tránsito. Irán está en la mira para ser atacado hace mucho tiempo, pero Irán no es de esos estados angelicales que se desarmaron como Libia y se comieron la invasión de la OTAN. Irán se ha armado y quiere ser independiente. Entonces, no lo han atacado precisamente porque Irán está armado y se va a defender. En el año 2011, cuando estaba todavía Mahmoud Ahmadinejad, el presidente que estuvo 2 mandatos, un día hizo una declaración que fue silenciada por los medios occidentales que cuentan las cosas como se les ocurre. Dijo, puede ser que nos ataquen, pero les puedo asegurar que si nos atacan, el cielo de Europa se va a oscurecer y va a ser de noche durante varios días, porque vamos a contestar con bombas sobre todos los territorios que nosotros indiquemos como responsables de esa agresión. En este momento, Estados Unidos está en un proceso de distensión con Irán para negociando un tratado que permita el desarrollo de la energía atómica por parte de Irán, con el grupo de los 5 más 1, o sea, 5 grandes países europeos más Alemania, que participan en esa reunión y se están avanzando hacia una forma de tratado que se estaría terminando el 30 de junio. Estados Unidos se da cuenta, Estados Unidos invade aquellos países que no se pueden defender. O sea, que, Obvio, sí. no tienen capacidad defensiva. Con Venezuela no se la agarró. No le faltan ganas de invadir Venezuela. Como decía también en la murga uruguaya, se me olvidó ahora, agarrate Catalina, desde lejos el petróleo se ve igual que las armas de destrucción masiva, por eso invadieron Irak, desde lejos parecían armas de destrucción masiva. Llegaron, no encontraron las armas, pero sí se quedaron con el petróleo. No le faltan ganas de invadir Venezuela, porque Venezuela también es muy rica en recursos petrolíferos y gasíferos, pero Venezuela se ha armado, se arma, defiende de la existencia de un ejército que además está muy bien controlado por el chavismo. El chavismo tiene un control muy efectivo y muy férreo del ejército. Por lo menos el 80% del ejército le responde al chavismo. No lo pueden comer desde adentro. Cuando se tienen servicios de inteligencia muy afiatados, no como en la Argentina, que los servicios de inteligencia dan para cualquier cosa. Hay diversos ejemplos cuando fueron descubiertos oficiales negociando con Estados Unidos, los cortaron de sus puestos inmediatamente. Cuando fueron las guarimbas a principios del 2014, le hicieron escuchar a López, no me acuerdo el nombre ahora, el líder de la oposición, le hicieron escuchar una escucha telefónica en la cual sus amigos de la oposición decían que en la próxima manifestación que iba a ir lo iban a matar para cargarle el muerto al chavismo, y él se entregó para que no lo maten sus propios compañeros de la oposición. Un Estado que con todos los defectos, con todos los problemas que hay, es un Estado que responde al proyecto político que fundara el comandante Hugo Chávez Frías, no va a ser invadido. Además,
cuando más se habló, cuando fue a principios de este año, del decreto de Obama señalando a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, se hicieron maniobras conjuntas con Rusia en el Mar Caribe, en zona de soberanía venezolana. Con lo cual, si osaba Estados Unidos invadir Venezuela, se iba a encontrar con Rusia. No es chiste, no es chiste. Es una guerra es una guerra mundial, pero de baja intensidad. Si se agarran con todos, todos contra todos, va a ser verdaderamente terrible. La verdadera amenaza a la posibilidad de que Irán fuera invadida viene por parte de Israel. Israel tiene bombas atómicas y se muere de ganas por tirarlas sobre Irán. Lo que pasa es que también Netanyahu, vos fijate que todo el mundo tiene la imagen que es lo más derechista que hay. Es el ala izquierda de su gabinete, Netanyahu, porque todos los demás son mucho más derechistas que él. Todos los que nombró después de la última elección es un gabinete que a la derecha no tiene ni siquiera la pared. Ya no hay nada, no hay nada más a la derecha que el gabinete de Netanyahu. El punto que Netanyahu parece un blandito al lado de, no es que yo lo diga en sentido positivo, es un duro entre los duros, pero los otros son mucho más duros que él. Está como Israel no puede hacer todo lo que quieren porque depende necesariamente del flujo de dinero que viene de los Estados Unidos. Alguna influencia tiene Estados Unidos y frenan la posibilidad de que se realice o una invasión o un ataque nuclear contra Irán. Dijiste muchas cosas y me dan ganas de preguntar un montón de cosas más. Para cerrar, ¿qué te pareció el acuerdo que firmó Argentina con China, el último? Es una cuestión complicada. En el momento en que se firmó el acuerdo, la Argentina estaba viviendo un momento muy complejo, recién todavía se sentían los coletazos de la devaluación del principio del 2014, una clara causa de que se haya firmado el acuerdo es la necesidad que tenía la Argentina de tener un acceso a financiamiento externo, porque había un momento muy difícil de la situación cambiaria, y se buscó un acuerdo con una potencia como China que está dispuesta a invertir en toda América Latina 400.000 millones de dólares en los próximos años. O sea, vos tenés que, para sobrevivir como país y como proyecto nacional, tenés que buscar socios. Si buscás la sociedad con los Estados Unidos, esto también se va a votar este año. Si buscás la sociedad con los Estados Unidos, la Argentina vuelve a los 90. Mucha desocupación, mucha pobreza, todo ese cuento ya lo conocimos. La otra posibilidad es buscar acuerdos con estados que se oponen a los Estados Unidos. Venezuela, Rusia, China. En ese marco, el proyecto es beneficioso, porque le permite a la Argentina un marco de referencia de llegada de inversiones que va a permitir dinamizar la economía. Hay puntos oscuros, porque por ejemplo, la modernización de los trenes, que es muy elogiable, la política emprendida por el ministro y mi precandidato a la interna del FPV. Si después me das un minuto, quiero decir algo de esto también. La gestión que ha llevado el ministro Randazzo ha sido muy importante, pero hay fábricas de material ferroviario en Argentina que no fueron convocadas, y esto tiene que ver con el pacto hecho con China. O sea, el proyecto nacional en términos generales ha favorecido el desarrollo de la industria nacional. Este acuerdo con China acota relativamente este valor fundamental del proyecto que conduce Cristina Fernández, porque le da margen a una llegada de productos chinos que se justifica en el contexto coyuntural en que se firmó, pero que en el futuro habrá que hacer algunas correcciones para que haya una simetría mayor en el desarrollo industrial de parte nuestra. No es que vamos a pedir que China se desindustrialice, pero China tiene un poderío industrial con que la Argentina es un pigmeo al lado de Sansón. Exactamente. Bueno,
Mil gracias por venir. ¿Me das medio minuto? Dale. Yo creo que está muy claro que el Frente para la Victoria va a ganar la primera vuelta, en primera vuelta. Entonces el problema central es la interna. Si gana Randazzo, yo creo que está garantizada la continuación de la política implementada por los dos presidentes kirchneristas, Néstor y Cristina Fernández, durante 12 años. Si gana Scioli, se abre una puja a ver si Scioli responde al kirchnerismo o responde a lo que ahora se llama graciosamente círculo rojo, al poder económico. Y yo tengo una percepción muy preocupante de la situación de la interna peronista, porque por lo menos en los años 70 la interna peronista se llevó puesta a la democracia. O sea, ojalá, si hay una interna fuerte, que sea fuerte, pero en términos pacíficos y dirimida por votos. No quiero que la cuestión se desmadre. Otra vez, como en los 70, como en los 50, el gran problema sigue siendo la interna peronista. Como decía Perón, si hay medio minuto más, le preguntaba una vez a Perón cuánta gente hay de cada partido en la Argentina, y dijo, miren, más o menos hay un 40% de radicales, un 30% de conservadores y un 30% de socialistas. Y los peronistas, y Perón dijo, y peronistas son todos. Entonces, que todos seamos peronistas no justifica que la interna se desmadre y ponga en riesgo lo que se ha logrado en 30 años de democracia. ¿Por qué tenés miedo que se desmadre la interna? Y porque las internas se pueden desmadrar. O sea, fíjate, una interna donde no había ninguna diferencia fundamental, como la interna del PRO, se dijeron cosas duras, muy duras. ¿Qué diferencia hay entre Gabriela Michetti y el guasón perverso, Horacio Rodríguez Larreta? Son dos bandas de ladrones diferentes. Bueno, para mí, ¿no? Por eso, son dos bandas distintas de ladrones. Y la única diferencia fundamental es que si corren una maratón, está claro quién la gana en ese caso, pero nada más, una carrera de 100 metros, pero nada más, no hay ninguna diferencia sustancial. Si hay una interna que se agudice, va a ser una diferencia de proyecto. Si el poder político, lo voy a decir de modo simple, si el poder político sigue siendo autónomo del poder económico, como ha ocurrido estos 12 años, o el poder económico vuelve a colonizar el poder político. Lo dijo Cristina Kirchner en un discurso. Hubo una reunión de la Rúa con empresarios y un empresario techín golpeaba la mesa y le gritaba de la Rúa. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar y eso es lo que se está dirimiendo en la interna del Frente para la Victoria. Bueno, mil gracias por venir un sábado más. Es un día muy difícil siempre. Que es mi cumpleaños, además. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo se puede decir la edad? Por supuesto, no me la voy a dar de jovencito. 61 años cumplí. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Te felicito por la pujanza, por las ganas de hacer proyectos. Llevar una revista como la llevas, venir acá, promocionar tu revista, además de participar y colaborar con los oyentes. Bueno, te agradezco por haber venido un día, porque el sábado es un día difícil, el mediodía es un horario difícil, el día del cumpleaños de uno es un día muy difícil. Y encima ahora me voy a dar clase en Ciudad Universitaria. Tengo el tiempo justo para tomar el colectivo, llegar y comerme algo antes de dar clase a las 3 de la tarde. Así que te agradezco infinitamente, te felicito, te doy un abrazo por el cumpleaños. Y bueno, y esperamos que nos volvamos a encontrar de vuelta para seguir comentando la realidad internacional y cómo afecta la realidad internacional a Argentina. Les agradezco a todos por habernos escuchado a nosotros, y hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos.